Buenas noches, aquí estoy otra vez con ustedes este viernes en Casa de la Poeta. Hoy pues me anunciaron a última hora, pero nada, no hay ningún problema, uno improvisa, uno aprende a improvisar en este país que nosotros vivimos. Pero nada, tengo dos cosas que quisiera discutir con ustedes, hablar con ustedes en la noche de hoy. Les voy a estar hablando de una persona que me escribió a mi correo electrónico que yo ofrecí la semana pasada. Y me escribió a mi correo electrónico. Lo siento que no me puedo acordar el nombre ahora, y como yo me paso limpiando mis correos electrónicos para que no se me llene, parece que lo borré. Pero me preguntaba sobre escribir poesía. Entonces yo lo que hice fue hacerle unos referidos, lo cual le haré a cualquier persona que esté interesada, tanto para poesía como para cuentos. En Puerto Rico hay muchísimos talleres, distintas personas ofrecen distintos talleres para poesía, para cuentos. De novela hay menos, porque la novela tiende a ser dice Murakami en un libro que yo leí, él escribió, ¿qué hablamos cuando hablamos de correr? Y se trata sobre literatura y el escritor, y entonces él compara escribir un cuento con un corredor de sprint, el que corre distancias muy cortitas, pero un novelista es aquel que corre un maratón. Y yo sé de eso porque ese es el género que a mí me gusta trabajar, como ya les dije la otra vez. Y ahora mismo ya había yo terminado una novela, la cual se fue a una gaveta, y ahora empiezo con otra, pero disfruto el proceso más que personalmente, que el de escribir cuentos. Así que poesía es el género más, pudiéramos decir, difícil, si le vamos a dar categorías de fáciles y difíciles, lo cual todos son difíciles, pero la poesía requiere una disciplina, una consolidación, una consolidación con el pensamiento y la palabra tan y tan estrecha que el mensaje llegue de la forma que el poeta desea que llegue. A veces no llega, pero es el mismo regocijo en la palabra, en la imagen posible, en el sentimiento que se provoca en el lector. Así que de acuerdo a Aristóteles, es el arte mayor en términos de las letras. Esta persona que me preguntó, yo le contesté que, como les digo a ustedes, hay talleres de poesía. Yo recomiendo que vayan a las librerías locales, que hay distintas, tienen una en Plaza de las Américas, tienen en Río Piedra varias, en el Viejo San Juan, y también en Ponce y en Aguadilla. Así que pueden ir allí y ver la sección de poesía y empezar a buscar y a leer para encontrar quiénes serían aquellos poetas que resuenan con ustedes. Eso no quiere decir que ustedes van a copiar a esos poetas, sino que esos poetas de alguna forma estimulan el pensamiento en ustedes. Y poder ver cómo trabajan el idioma, cómo trabajan la poesía, cuál es su propuesta. También otra cosa que pueden hacer es, ahora que tenemos el internet, pues muy fácil uno entrar, y si a uno le gusta un poeta, uno puede encontrar estudios sobre ese poeta, reseñas, perdón, del poeta. Y cuando digo poeta me refiero a mujeres también, o la poeta. Eh, y como esto es un paréntesis, yo no digo poetes, porque para mí, pues personalmente, ese lenguaje inclusivo no funciona y me parece que desvirtúa el idioma. Así que yo digo la poeta o el poeta, pero no los poetes. Así que les invito a que entren al internet, busquen si les interesa un poeta en particular, busquen el nombre, hagan un search de qué otras cosas ha escrito, qué han dicho sobre esa persona, sobre su obra, y así van instalando la profundidad del trabajo de esta persona. También otro aspecto que pueden hacer, otra vía que pueden tomar,
y que se la compartí a la persona que me escribió. Es este manual de Silvia Adela Cohen. Yo lo pedí, si no me equivoco, por internet. No, mentira. Lo compré en Borders, cuando Borders existía. Y ella tiene varios manuales también para escribir cuentos, escribir novelas, y es muy práctico y uno puede partir de aquí. No les quiero decir que esta es la única guía que van a utilizar, pero les voy a ir hablando de la tabla de contenido. Ella empieza con las claves de la poesía, las condiciones ineludibles, la composición, el ritmo, el discurso objetivo, economía del lenguaje y tensión creativa, dominio del espacio, trabajo de la palabra y las formas líricas, enunciación lírica, apóstrofe lírico, la canción. Ese sería el primer capítulo, lo cual me parece bastante comprensivo en términos de la información que les puedo ofrecer. El segundo capítulo habla de la poesía tradicional, su diferencia con la poesía moderna, lo cual me parece en extremo práctico para aquellos que no tienen variedad en los modelos, y ahorita les voy a hablar de una propuesta muy moderna de la poeta puertorriqueña Mayra Colón, que creo que les va a llamar la atención. La estrofa, los poemas estróficos, ese es el tercer capítulo. El verso libre y la prosa poética, la transgresión creativa. Ahí pueden ver cuándo se está hablando de la prosa poética y cuándo se está hablando del poema. El verso libre, o sea que ella entra en la métrica, en todos los aspectos de la poesía. Los artificios sonoros es el quinto capítulo. Los artificios lexicales, la palabra clave, importantísimo en la poesía y en cualquier documento escrito creativo. Hay quien le llama, cuando las palabras son genéricas, yo las llamo palabras genéricas, como cuando uno dice todos, hombres, mujeres, y realmente si no se está usando de una forma genérica, no aporta información en la lectura ni en el trabajo que estamos proponiendo creativamente. Así que la palabra clave me parece crucial cuando estamos escribiendo cualquier trabajo creativo. Las transformaciones, ahí habla de la comparación, la imagen, la metáfora, visualizar las palabras en el espacio. Ese es el octavo capítulo, el poema narrativo, la economía del lenguaje, decir y querer decir, qué es escribir un poema. Así que me parece que es una guía bastante comprensiva, que tiene sus ejemplos dentro de cada categoría ella pone ejemplos para que mejor se entienda el punto que ella está tratando de expresar. Así que les recomiendo esto. Me imagino que lo pueden conseguir en Amazon. No sé si lo tienen en las librerías en Puerto Rico, pero estoy casi segura que en los libros en español en Amazon lo pueden conseguir, y tal vez si se lo solicitan a un librero se los puede ordenar acá en Puerto Rico. También quería compartir con ustedes si ustedes están interesados en la escritura de una forma seria y quieren llegar a un nivel profesional, hay varios libros de referencia que yo uso personalmente y que recomiendo. Primero que nada y sobre todo, el diccionario. Le dicen el mataburro. Si uno quiere saber una palabra y no tiene idea, pues lo primero que uno hace es que uno abre el diccionario y la busca. Y otra herramienta que no es tan buena, porque uno no puede comparar o ver las palabras que vienen antes o después donde estamos buscando una palabra, y a veces esas estimulan el pensamiento, las que están antes o después de la palabra que estamos buscando, es el diccionario de la RAE, que está en línea, y también se pueden hacer consultas allí. Otro diccionario, pero que las personas no necesariamente tienen que empezar con él, es un diccionario lexicográfico que yo utilizo por cuando quiero saber el origen de las palabras, y sobre todo eso cuando usted quiere escribir algo que es histórico y no puede utilizar una palabra que resulte que sería un anacronismo, porque en ese tiempo no se usaba esa palabra. O usted está escribiendo en el futuro y hay ciertas palabras que en el futuro usted tiene que justificar que están en el futuro, o cierta información. Así que les digo eso para que tengan eso en mente.
Tengo de la Real Academia Española el libro de estilo de la Real Academia de la Lengua Española, perdón. Este está publicado por Espasa, dice planetalibros.com. Yo lo marco según mis dudas, mis intereses, mis interrogantes sobre el idioma. Es muy pertinente tener un libro así a mano. El otro, que es del Instituto Cervantes, este yo lo compré en un viaje a España, las 500 dudas más frecuentes del español. Si usted está tratando de escribir o quiere escribir poemas, prosa, cuentos, lo que usted desea, es importante saber la herramienta que usted va a utilizar, que es el idioma. Y el idioma tiene sus reglas. Y la razón que tiene sus reglas no es para hacerse difícil de utilizar, sino para que todos estemos de acuerdo en cómo se utilizan las palabras, cuál es la puntuación apropiada. Yo he leído libros, he comprado libros que tan pronto que me llaman la atención, primera, segunda página, digo, sí, esto lo voy a leer. Y cuando entro en el libro, la puntuación me mortifica, no está bien, no las comas, el vocativo, por ejemplo, no están colocadas, los signos de interrogación, los guiones no están puestos de una forma correcta. Y eso todo en el lector que ya uno está tratando de atraer, que es el lector, por lo menos yo, un lector esté, que aprecie el trabajo que uno hace, pues es un lector profesional en ciertas medidas, o es un lector que es es un lector ávido. Y entonces, pues esa persona empieza a tropezar y empieza a ver las fallas del texto, no en el contenido necesariamente, sino en la forma. Y esos tropiezos causan que pierda interés en su lectura. Y echa el libro para el lado, como yo he hecho muchas veces, y es una decepción, y además de eso uno ha pagado una cantidad de dinero por un libro que no va a recuperar porque la librería no le va a devolver el dinero porque el producto no le gustó. Otro libro que les recomiendo es Redacción y Estilo, de la profesora Matilde Alberti Robato, profesora de esta retirada jubilada de la Universidad de Puerto Rico. Un excelente libro. Y también, si quieren, la introducción a los géneros literarios a través de comentarios de texto, es un libro bueno para empezar, para irse familiarizando con los distintos, o sea, es una introducción a los géneros literarios, y es por Juan Luis Onieva Morales, un buen libro también de referencia. Leer y escribir, otra guía. Les digo estos libros porque simplemente pueden hojearlos en las librerías. Me imagino que en las librerías donde hay textos pueden encontrarlos con más facilidad y aprovecharse de eso. Otro libro que deben tener otras referencias es un libro de sinónimos. A veces la palabra que pensamos poner en un momento no es la palabra exacta, no es la palabra que corresponde a lo que nosotros queremos expresar. Y en ese momento es bueno detenerse y evaluar, sopesar la palabra, darle la vuelta a la palabra, mirarla prácticamente bajo la lupa intelectual. ¿Quiere decir esta palabra? ¿Contiene esta palabra lo que yo quiero decir? Eso es crucial en toda escritura, pero más aún en la poesía. La puntuación también es muy importante en la poesía, la forma que se dividen los versos, o sea, todos esos detalles es importante irlos aprendiendo poco a poco y se hace tanto como con libros de referencia como leyendo poesía. Pueden empezar con los clásicos, con la poesía clásica, ver el desarrollo, ir viendo a ver qué me gusta, qué no me gusta, cómo me quiero expresar, ir trabajando textos y sobre todo cuando se les presente la ocasión, ir a un taller. Como a mí me gusta, la semana pasada cuando hablé con ustedes les expliqué, hablamos de la literatura oriental porque yo estaba viendo unos videos por YouTube de un profesor en Argentina que tiene un canal en el cual presenta libros traducidos al español, libros chinos traducidos al español, surcoreanos traducidos al español, japoneses y vietnamitas. Y habíamos hablado de eso y yo les había explicado, pues esa es mi búsqueda personal en cuanto a literatura. A mí siempre me ha gustado la literatura oriental y la estética oriental.
pero me estoy poniendo al día con lo contemporáneo y lo estoy haciendo a través de una librería en Argentina, aunque aquí llegan unos libros orientales, pero allí pues he encontrado que tienen un catálogo amplio. Y como las cosas así muy interesantes y distintas a mí me llaman la atención y me ayudan a estimular la imaginación y la creatividad, para la persona que también me preguntó sobre la poesía y para que vea que la poesía no solamente es lo que se presenta escrito en un libro. Aquí tengo el de Pedro López Adorno, que es poeta puertorriqueño. Tal vez vamos a leer un poema de él, entonces vamos a hablar de esta otra poeta que les quiero presentar. Vamos a ver en el cual le leería. Vamos a ver, Defensa. Se titula Defensa, que está en el libro, versión del que surgía, de Pedro López Adorno. La belleza es un recodo del paisaje. El pájaro que ansía vuelo suelta sombras. Nadie entiende su lenguaje. Articule dichas o carnadas. Toque de queda, el vaivén en que no sabe si volar o podar lo siempre incierto, la noche en que se ensimisman los murciélagos. Los árboles le parecen espasmos de la imaginación. Todo es furtivo, todo desentona, una malla humeante al el aire. Los insectos devorados por la luz cabizbaja su furia. Amantes se ahogan a orillas de la mayor serenidad. ¿Dijo alguno pasión cambio herejía? Fuego en lengua locuaz. ¿Quién lo quería cuerdo en la desnudez? ¿Quién? Si llegó a sapo y la mosca del placer, templo acantilado tiempo. Fue fiel, feliz el beso efímero. Entintado suplicio el desenlace. ¿Quién le inventaría fragancias entre los escombros de sus plumas? Dígame quién y callaré. La palabra, para aquellos que no tienen el texto obviamente frente, en la estrofa que yo leí que dice, dijo alguno pasión, cambio, herejía, esa es una sola palabra, pasión, cambio, herejía. Así que el poeta tiene la flexibilidad de hacer estos cambios y utilizar el lenguaje como le parece. Es muy difícil apreciar la poesía así leída y la estoy leyendo para ustedes por primera vez y tropiezo porque estoy leyendo por primera vez, pero que ese sería en este libro de poesía para que vean un ejemplo de poesía contemporánea puertorriqueña. También tengo por aquí El ala psiquiátrica de Julio César Paul, publicado por Isla Negra Editores, que se trata de este poeta que escribe sobre las enfermedades mentales psiquiátricas. Dice, maqueta 4. En la maqueta del hospital psiquiátrico, los techos son removibles adentro. Cada habitación es un laberinto que se hunde. Un poema corto. Aquí. Pero trabaja desde la poesía, es todo desde el punto de un hospital psiquiátrico. A la psiquiátrica, les voy a leer este. Mármol blanco sobre mármol negro. Del pasillo emana cierta sensación de caída. Escoltado por todos los sitios que te arrojan hasta el fondo sin luz, los sitios a los que no quieres entrar, sin saber que existe un paso atrás o una salida. Todo lo que no es cruel debe tener una salida. Deja el bulto sobre el suelo y aprieta el paso hasta la puerta. Y alárgate, golpea, escúrrete, porque afuera tienes que correr o permanecer adentro, endrogado para siempre. Son poemas fuertísimos, de una carga emocional pesada, pero que nos jamaquean, pero eso hace la poesía también. Precisamente eso es lo que hace, vamos a ponerlo así. Entonces les quiero presentar a esta poeta puertorriqueña también contemporánea, Mayda Colón. Ella publicó esto es un poemario
Un poemario que viene en una bolsa, como vienen las bolsitas de las medicinas. Adentro tiene una botella de medicina, dosis extended, se titula. Y acá está la cajita con las píldoras. Dentro de cada píldora, voy a enseñar, hay un poema. Esta es la cajita de píldoras. Uno la abre. Dentro hay píldoritas azules. Estamos en la era de los Zoloft y de los ansiolíticos. Y dentro uno abre y saca, como si fuera una galletita de la suerte, un poemita. Este dice: curioso que fueras tú la última piedra para construir el muro. Cortito, cortito, versos cortitos. Y así uno vuelve y guarda el poema y cierra otra vez la cápsula y la guarda en el pillbox. Lo curioso es que uno puede seguir buscando y viendo ver cómo es que a uno le salen distintos poemas. Luego aquí en la botella de la dosis, que es dosis extended, sacamos este rollito como si fuera las instrucciones que vienen dentro de las pastillas. Y aquí ya el libro está publicado en esta hoja como un recibo de tienda, de las farmacias, de las megafarmacias, lo cual es muy curioso. Y divide los poemas en dosis. Tenemos un cc. Entonces les voy a leer un cc. Ahora que la muerte te ha situado lejos de mi orilla, ¿quién me mirará a los ojos para convocar la esperanza y me dirá que todo pasa y tomará mis manos tiernamente entre las suyas? Amigo, ¿quién fingirá que me conoce? 2cc. Ahora que volaron todas las palomas, solo nos queda aprender a columpiarnos en el aire. 3cc. Breve historia moderna, filosofía. UR, entre paréntesis 2 menos ocio más prisa, dividido entre paciencia. 4cc. Buscarte o ir de paseo alternando los pies mientras se mira el piso son las metáforas más radicales para definir el suicidio, pero siempre es mejor buscar la mirada del mar en la distancia. Y así sigue el poemario hasta que llegamos a el final. Esto está publicado por Travalis Editores, 44cc, y dice: abuelo, es mentira que sobre la muerte acampen los astronautas. Dicen que en otros planetas nadie tiene posibilidad de un respiro. Por eso en el espacio se enarbolan los circos, pero en la Tierra no se puede engañar con máscaras. Cuando se entra estando vivo en las entrañas de la Tierra, la asfixia nos arropa o nos previene. Factores, abuelo, de sobrevivencia, cuestiones de causa y efecto. Y así termina el poemario con el 44cc. Nada, les quería presentar esto porque es una forma, hay muchísimas formas novedosas de presentar poemarios. A mí esta, cuando la conocí, que ahora quisiera tener el año, Maida ganó el premio del PEN de poesía en el 2013 con uno de sus poemarios. Me parece que es curioso, es interesante, y a la misma vez que está presentando la poesía y su propuesta poética, la forma de hacerlo también es novedosa, es interesante, estimula la curiosidad y se inserta también en el tiempo contemporáneo, donde se toman tantas pastillas para la ansiedad, para la depresión, para tantas cosas, pero en este caso se trata de una medicina que es pues la poesía. Le da un giro distinto a la creatividad y me parece muy interesante. Así que para la persona que me preguntó sobre la poesía, le he traído estos ejemplos de manera que pueda
explorar lo que le dije del manual, puede entrar también en los canales. Si no consigue de primera mano, de primera intención, si no consigue los talleres en Puerto Rico, pero se ofrecen a cada rato, puede también entrar en YouTube y buscar escribir poesía. Se dan talleres virtuales, a veces solamente dan ciertas orejitas, pero poco a poco se va aprendiendo también. Sería bueno si puede ir a las reuniones donde hay escritores o a las presentaciones de poemarios acá en Puerto Rico en las librerías, para ir teniendo contacto con otros escritores, ver lo que ellos proponen, ver qué es lo que están ellos haciendo, y así poco a poco, como los bloquecitos de Lego, ir haciendo irse construyendo a sí mismo, porque esto de escritura es un acto de construcción. Uno puede venir con talento, uno puede venir con interés, uno puede ser perseverante, pero es un acto de construcción constante, porque es un ejercicio, al igual que cualquier otro ejercicio, ya sea para estudiar medicina, ya sea para ser arquitecto. Hay que hacer unos ejercicios. Nosotros lo hacemos con el idioma, con la lengua, con la lectura sobre todo, pero es poco a poco, a menos que usted sea pues de los pocos agraciados que son luminarias y geniales, y de esos pues no hay muchos, y ellos pues tal vez vienen con una carga especial, igual que vienen los músicos prodigios y escritores prodigios, pero bueno, todos los demás tenemos que sudar la gota gorda para producir y para mejorar con cada nueva propuesta creativa que lanzamos o que trabajamos. Entonces, de la semana pasada también, cuando les hablé de los libros de literatura coreana, no había leído Laberintos de Neón, y hoy lo terminé, y les quería comentar lo interesante que ha sido para mí leer el libro. Todas son mujeres, no sé si se lo había mencionado la otra vez, son mujeres escritoras contemporáneas coreanas, surcoreanas. Y en el prólogo especifica que pues no, en el siglo XX no se le daba exposición a las escritoras. No he entrado en las razones para eso, sino que eran generalmente hombres los que publicaban. Y que con este libro se hicieron varios ejercicios, entre ellos hacer un concurso entre traductores para que tradujeran los cuentos del coreano al español. Esto se hizo con colaboración esto lo hizo la editorial Huarán, en colaboración con el centro, voy a decir, el apoyo del Literature Translation Institute of Korea. Así que es una colaboración y el libro es corto, son cuentos, y me parece la propuesta muy interesante. Les voy a hablar del cuento, perdón, que más me gustó. Se llama Luz Desoladora. Y al pie de la página, de la primera página del libro, que ya yo lo he marcado, dice que ella se inspira en dos textos, utiliza dos textos para trabajar este cuento. Y empieza con un epígrafo. Ella se llama Baek Su Line. Es en coreano, yo espero estarlo diciendo correctamente, lo estoy diciendo fonéticamente, pero Baek Su Line. Ya tiene más o menos 40 años, si no me equivoco. La pueden buscar en el internet y ver otras propuestas creativas que ella tiene. Yo las estaba chequeando hoy, a ver si logro conseguirlo, pero no va a estar en español, va a estar en inglés, de lo que vi hoy. Ella empieza con un epígrafo de un poemario de Ted Hughes que se llama Narcisos, fue esposo de Sylvia Plath. Te inclinaste sobre los narcisos bajo la lluvia de aquel abril, tu último abril. Ese es el epígrafe. Y luego, abajo, al pie de la página, la autora hace referencia que este poema está en las cartas de cumpleaños de Ted Hughes. Luego, más adelante
en el cuento, ella hace referencia a, dice al final, el cuento al final dice, para escribir este texto, tomé como referencia los poemas completos de Sylvia Plath, traducido por Park Young y las cartas de cumpleaños de Ted Hughes. Yo fui entonces, después que leí el cuento que tanto me gustó, fui a buscar estas referencias y de hecho ordené esos dos libros para poder leerlos, porque si el cuento me estremeció de la forma que me estremeció, pues entonces yo quiero saber, hacer las lecturas que ella hizo, simplemente para ver cómo funcionó ese proceso creativo, o por lo menos lo que yo puedo eh, vamos a decir, intuir sobre su proceso creativo. El cuento se llama Luz Desoladora. A través de todo el cuento se hace referencia a la luz brillante como una referencia de lo que es totalmente evidente, pero que uno de los personajes simplemente no ve. Por más luz que haya, por más claridad, por más evidente que sea lo que está sucediendo, él no lo ve en su relación con su ex esposa. Ya en el cuento ya están divorciados. Y el cuento comienza de la siguiente forma. Más oscuro y largo que el olvido, el túnel continúa sin fin. En algún lugar resuena fuerte el estrépito de una frenada. Al final del cuento, el hombre está, el hombre, el personaje principal de este cuento, está precisamente en la carretera y dice, quería decírselo a alguien, aunque sabía que se sentiría aún más solo. Logró detener su coche a duras penas a un costado de la carretera y esperó que el miedo se fuera. Sin embargo, sabía que ese temor no iba a desaparecer en mucho tiempo, que aunque se fuese, regresaría una y otra vez. Nadie lo entendería. Jong-ho acurrucó su gran cuerpo sobre el volante. Su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible, pero no podía saber si el sentimiento que lo torturaría sería el miedo o el arrepentimiento. Al cerrar los ojos para calmar la respiración, vio que algo se hundía al otro lado del abismo oscuro, algo como un hacha, como un ancla, perdón, o una cruz herrumbosa. En el carril continuo, los coches corrían frenéticamente y lo dejaban atrás. El cuento es hermoso, es poético, hablando de poesía, poético sin ser prosa poética, pero de la forma que se trabajan el conflicto que tiene este hombre, que solamente aparece muy pocas veces, pero con las pocas veces que aparece el conflicto, entendemos a plenitud cuál es el dolor, el miedo o el arrepentimiento del que se habla al final, el posible miedo y arrepentimiento que él tiene. Les puedo decir que es que él viola a su esposa porque ella ha perdido un bebé. A los 6 meses el bebé estaba muerto en su vientre y él piensa dentro de su frustración que de la forma que esto se va a resolver es si ella queda otra vez embarazada y la viola. Pero claro, el matrimonio termina en divorcio. Después que ellos tenían una relación en la que se entendían y se querían. Y esa es la trama del cuento, pero lo importante, claro, atado al epígrafe, atado a las dos personas a quien ella hace referencia, que es a Ted Hughes y a Sylvia Plath, que se suicidó, escritora norteamericana estadounidense que se suicidó, es ese daño entre parejas que es irreversible. Y ella está haciendo referencia, esta escritora, a eso sin decírnoslo, simplemente presentando en su cuento, partiendo del epígrafe y de las personajes que ella, de las referencias literarias que está haciendo, y lo que sucede con este hombre y su pareja. También hay al principio una entrevista que le hace a una artista, a una cineasta conocida, y ella le comparte qué es lo que le ha pasado en su vida y el dolor que sufrió su ex esposo
cuando surge la muerte de su esposa, su primera esposa y sus hijos. Así que, y hay una referencia constante a los túneles, al tener miedo al túnel, al no querer pasar a través de un túnel, etcétera, 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 que es como el contrapunto constantemente entre la oscuridad y no saber lo que hay al otro lado o sentir esa ansiedad de lo que hay al otro lado, mientras puede haber una luz muy brillante que no vemos. Así que ese fue mi cuento favorito. Se los comparto, como les dije, estos libros yo los ordené de Librería Norte en Argentina, lo pueden buscar por internet. El segundo cuento, les puedo compartir esta orejita. De mi parte, no soy yo la única que lo hace, lo hacen muchos otros escritores. Cuando leo un libro, les hago unas anotaciones al principio sobre lo que me ha llamado la atención del libro. Esto yo lo hago con las hojas de que se pegan arriba, los stickers, pero estos son de tamaño donde uno puede escribir. Y ahí cuando yo abro el libro, tal vez en el futuro, pues ya tengo una referencia rápida y me refresco la mente de lo que yo he leído. El segundo cuento que me gustó muchísimo es La talla L para toda la eternidad y trabaja el vampirismo de una forma que yo no había leído antes, me parece muy ingeniosa de parte de la escritora. Ella se llama Chung Serán, todavía yo no la he buscado en el internet, Chung Serán, y empieza con una mujer que fallece porque un vampiro la ha acorralado otra vez en un paso entre un paseo subterráneo para llegar a la estación del tren. Y entonces ella está enamorada de un hombre de la oficina, pero él pues le encuentra objeciones porque si ella es gruesa y ella de todas maneras está muy enamorada de él y al final pues ella lo utiliza para para la sangre de él. Nada, me pareció muy ingenioso. Si pudieran leerlo, pues es interesantísimo. El tercer cuento que me gustó fue Mi guía de Fukuoka. El tercer cuento es otra vez la relación entre un hombre y una mujer y cómo él se quiere pasar de listo y él está muy convencido de que va a lograr la conquista de esta mujer, entiéndase llevársela a la cama, pero que todo está muy planificado y él está tan seguro de sí mismo de que él va a lograr, y él tiene se los tengo que compartir porque yo me creí sola. Él tiene la técnica, vamos a ponerlo entre comillas técnica, de que cuando está con una mujer que él está, como quien dice, preparando para llevársela a la cama, él se queda con algún objeto en una segunda o tercera cita que tenga con ella, cosa de que él la deje en la puerta de la casa o del apartamento y le diga, no, bueno, ha sido muy bueno pasarlo contigo, espero que nos veamos en el futuro, pero ya él le ha ido diciendo cosas a ella como para encantarla y ella pues él simplemente la besa en la frente, cosa de que sea un beso casto, y entonces se va. Entonces él sabe supuestamente él sabe que la psicología de la mujer es que ella se quede pensando, ay, lo debía haber besado en la boca y tal vez pues ahora estaría junto a mí, qué sé eso. Y entonces él aprovecha, saca de su mochila el objeto que él se ha quedado con el que él se ha quedado y que supuestamente ya se lo ha olvidado, para regresar y entonces ya ella estará preparada emocionalmente para caer en los brazos de él. Así que es muy interesante porque da la casualidad que la mujer que él se queda el sombrero, ella es más lista que él, y él le guarda, él dice, no, dame tu sombrero, yo lo guardo para que tú no tengas que cargar lo que siento que se lo... Entonces cuando llega a la puerta, él hace todo este teatro, se va, y cuando empieza a buscar el sombrero en la mochila, ya no está, ella lo ha sacado sin que él se dé cuenta y lo tiene. Así que el Romeo se queda sin obtener su presa, ella sale más lista que él, porque ya conoce de alguna forma el proceso de enamoramiento que él tiene, o cómo él pretende enamorarla, porque él realmente siempre se está vanagloriando en su mente de que las mujeres las tiene por montones y que él no tiene que estar rogándole a ninguna mujer porque él simplemente pues lleva a cabo su estilo de sus técnicas y su proceso de
cantarlas y ya, pero le sale el tiro por la culata y me pareció muy divertido. Les menciono estos 3 cuentos, hay otros, pero estos son los que más me gustaron. Todos tienen una carga emocional distinta, unos son más intensos, como el que les acabo de decir, de Luz Desoladora. Ojalá puedan conseguir el libro de cuentos. Vuelvo y les digo, se llama, es de la editorial Huarang, se escribe Hwarang, es argentina, y ellos se dedican a traducir y a tener libros coreanos, de literatura coreana. Ahora estaba viendo yo otro en el canal de YouTube que les mencioné la semana pasada, de Miguel Sardeña, y estaban hablando de un libro que me interesa mucho, tengo derecho a destruirme, y eventualmente lo voy a mandar a pedir. Lo que pasa es que ahora tengo una cantidad considerable de lecturas pendientes, más lo que he ordenado ya por internet, y pues no puedo seguir llenando la mesita con torres y torres de libros. Bien, eso es lo que yo tengo para ustedes hoy. Déjenme ver sobre la poesía, ¿qué otras cosas podría? Hay tantos poetas contemporáneos puertorriqueños que si ustedes van a la sección de poesía en cualquier librería van a encontrar tantas y tantas y tantas aportaciones que les recomiendo mucho que lo hagan y que sigan viendo este programa durante el tiempo que se está presentando, porque aquí va a haber otros poetas que se van a presentar. Eh, Como yo les explico, yo he escrito algunos poemas, pero yo no me considero poeta. Esos son para mi gaveta. Esos sí que son para mi gaveta. Como les dije la semana pasada, hablamos de la mitad de la mitad. No sé si hoy puedo terminar el programa leyéndole algún poema de este libro. Vamos a hacer el experimento, vamos a leer un poema y a ver si les gusta. Vamos a ver, esto me parece muy pertinente y sobre todo por lo que está sucediendo ahora entre el este y el oeste, entiéndase China, Rusia y los Estados, los Estados Unidos de América y sus aliados como Inglaterra, eh, Alemania. Dice, la mitad de la mitad. Si la mitad del mundo dice sí, entonces la otra mitad dice no. Si a los profetas árabes los sacó de quicio la cuota del petróleo, tener que despachar fantasmas huraños, tanques venenosos y competir con Shakespeare en retórica. De la belleza eterna nos toca la mitad y la otra al enemigo. La mitad de la intuición baja serpenteando, no separa bello y feo, ni correcto y erróneo. Los ingredientes de la intuición son el invento y la ilusión. El sol salía para romper los corazones, pero la gracia de la luna era estar mitad llena, mitad nueva. De la belleza del desierto, la mitad son gotas de lluvia, la otra inundaciones. De los dones de una falda, una mitad acaricia el piso, la otra flota al son del viento. La belleza del tiempo, en cambio, está en el no tiempo. La otra mejilla del rostro tiene cara de rata. La mitad del mundo que no se puede ver desde la profundidad ve su otra mitad. Es la mitad perdida y la mitad guardada. De la belleza del comercio, la mitad son nuevos ricos, la otra caídos en desgracia. De los grandes imperios, la mitad es sueño americano, la otra made in China. De la política, la mitad es globalización, la otra apenas un lugar. De las dos partes restantes, al dividir un centavo, hay una mitad que no se puede repartir. De las arcas del Estado, una mitad es el erario, la mitad del oro son papeles en blanco. De los paisajes rojos, la mitad son letras negras en papel. De los ríos y montañas, la mitad golpea y la mitad resiste. Partidos verdes y mafias negras son hermanos de carne, el vino tinto en copa, el baihui en copita. La mitad de un hombre malo no suele aparecer. La mitad de un hombre bueno es peor que el hombre más malo que hay.
El talento siempre le cede una mitad a la estupidez. Entre dos cabezas, una siempre queda atrás. El mundo de los cielos observa fijamente un par de ojos. Una vida liviana no soporta una carga bestial. La mitad de la vida, aunque se viva hasta el límite, consiste en romperse el lomo. De una vida efímera, la mitad es estado vegetal. Y de estar mitad vivo, mitad muerto, más vale morir 100 veces y vivir una bien. Vidas pasadas, vidas futuras, reencarnaciones, todas existen en esta realidad. Después de la muerte, la mitad es prenatal. De la eternidad, la mitad es un solo instante. Tenerlo todo es casi no tener. De la causalidad, la mitad es casualidad. Digámosle sí a la otra mitad del mundo para que nuestra mitad pueda decir que no. Me parece muy pertinente ese poema en este momento. Otro poema que a mí me gusta mucho de este libro, El tigre onírico, y me parece que les pudiera gustar. Tigre onírico, debo repetir que este poema es de Ouyang Yanghe, poeta chino contemporáneo. Tigre onírico es el título. Las mujeres, como los gatos, tienen 9 vidas. Una de ellas la ofrendaron al tigre y entonces no supieron con cuántas vidas quedó aquel. Confundidas, mudaron su refugio a las profundidades de la jungla, trasladaron su cama a reinos más allá del sueño, pusieron la bañera en medio de un valle marchito y bajo una noche estrellada, acostadas, soñaron al tigre. Y el tigre huyó por sentirse visto en sueños, y América se redujo a Disneylandia. Pero el gato, a quien le arrebataron una vida, con un boleto a Persia, votó en contra de la ley de la selva. Cual si hubiese encontrado la vida del tigre o recogido en algún rincón de Asia, murió 9 veces, pero aún vive como si fuera la primera. El gran Buda permutó las 9 vidas del gato por el tigre vivo que arropó a Wuzong. Aunque aquel era un tigre en vida, en realidad ya estaba muerto. Sobras de la muerte redujeron la vida del tigre al tamaño de un gato, y las migas de lo que el gato se comió se arrojaron al lejano oriente. El sastre se llevó la piel del tigre, el médico herborario sus huesos, el ladrón las tripas, el burócrata los despojó de sus colmillos para apresar mejor la yugular latente del mundo. El último hombre sobre la faz de la tierra ya no siente la respiración del tigre, el intenso rugido del felino está cubierto de asfalto y grillos, y el tigre se encoge de hombros ante la guerra, y a nombre del gato firma el tratado de paz, para luego jugar golf, consumir drogas o navegar en el internet. De la nada funda una empresa multinacional con un nombre de primera, el tigre elegante, tigre serpiente, el salto del tigre, y hasta las bellas mujeres reconocen su elegancia, su educado porte. Quieren debatir como rey sabio cuán difícil es ser tigre, y entonces debaten como esclavos, como mascotas esmaltando porcelana. Debaten sobre un tigre que no es, que parece no haber atravesado nunca la sabana africana, corriendo enloquecido. Parece no más que un rumor. Sus garras se estiran para llegar a unos niques, sus huesos se tornan mecanismos de soporte. En sus vísceras alguien insertó una aspiradora, una refinada fuga, como el sueño americano, y sus heridas, como las cerezas que penden de las ramas, son frescas, conmovedoras. Que alguien le regale unos días más de sol californiano. El mundo del tigre, a cuyo corazón atraviesa 1000 flechas, se parece a la espada arqueada de su hermano el gato. Y tan tranquilo está el corazón de las mujeres que algunas diferencias tiene que haber entre ambos. El último gato sobre el faz de la tierra yace acostado, envuelto en el abrazo terciopalado del tigre. El jade de antaño que esconde el tigre en su interior sabe mover el corazón de hielo de todas las mujeres, tanto que sus hijos dibujan al tigre cuando retratan al gato. Sus maridos montan al tigre al lomo de un caballo. Sus padres apuntan a Sirio para disparar al tigre. Y ellas, al sentirse sofocadas por su aparición, llenas de alegría, lentamente los rodean y caen encarnada la amenaza. Pero llega el clímax del peligro y el colapso. El tigre ya partió
hace rato. El último sobre la faz de la tierra no es más que la unión entre una noticia falsa y una foto vieja. Ya no devora humanos, ya no se deja soñar, y nosotros olvidamos decirle en un susurro, gracias, tigre. Es para leerlo varias veces y para meditar sobre esas estrofas. Pero quería compartir con esto con ustedes. Ya no nos queda casi tiempo. Quiero agradecer a Adrián Siaca por haber dirigido el programa desde detrás de la cámara y de la aplicación de Zoom, esa es otra, no la conozco. ¿Cómo se llama? StreamYard. Bien, gracias. Y debemos darle las gracias al Post Antillano también, que tiene esta iniciativa todos los viernes en Casa de la Poeta para compartir literatura. En este caso, pues yo he compartido con ustedes cuentos y literatura. Y también, no sé, Adrián me podrá informar si también se está transmitiendo por radio, por la estación de radio de San Sebastián, ¿sí? Así que gracias también, espero que el programa les haya gustado. Me dice Adrián que termine con un poema, lo cual me encanta. La semana pasada estuvimos hablando de artes plásticas, y ahora vamos a terminar con el toro de Picasso. Lleva 2 semanas Picasso pintando un toro. Parece que mientras más lo pinta, su rareza es más escasa. Lo poco, preguntan los artistas, ¿puede convertirse en mucho? No se equivocan, responde Picasso. Los críticos de arte ávidos esperan este mucho. Pero aquel toro parece cada día tener menos. Al principio sus pezuñas eran invisibles, carecía de cuernos, y su piel aparentaba caerse como la retina, revelando solo la espiga en medio del blanco vacío. Hay que llegar a tan poco para que el mucho brote. Depende del hombre de mucho y brotar. Los críticos estaban desconcertados. ¿Es acaso metáfora de que tras torturar al toro, el viento del Mediterráneo corta su carne y la esparce en fragmentos aquí y allá? No es solo el viento quien la corta. Mira la esquina de allá, la carnicería y las mujeres ataviadas de fastuoso ajuar, que cada día cortan y se llevan varias libras de carne a su hogar. Y las cortan del cuerpo del toro o del lienzo de su obra, depende del cuchillo. Es una competencia entre la ética, estética y la vida. Con tantos cuchillos, ¿dónde está la fuerza? ¿Y qué sobra de todo esto? El espíritu no sobra y las loas son superfluas. Su toro es una resta del mundo. ¿Por qué una resta y no una suma? Yo supongo que el carnicero de allá está sumando sus ganancias. Al otro día, la esposa del carnicero, con los ahorros de una vida a cuestas, fue a comprar el toro de Picasso, pero vio que no eran más que varios trazos, sin gracia ni concierto. ¿Y dónde está el toro?, exclamó, sintiéndose ultrajada. Beijing, 17 de septiembre de 1998. Hermoso poema donde se filosofa, vamos a poner lo que es el arte, lo que no es el arte, qué es lo que representa el arte y qué no representa, y si es verdad, si es lo que es o es otra cosa. Me parece fantástico este poema. Bueno, pues nada, ya me retiro. Gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado el programa y hasta luego, hasta la próxima vez. Espero que en el futuro nos volvamos a ver y yo les podría comentar de algún otro libro de literatura china, japonesa o vietnamita que yo haya leído. Gracias por todo. Hasta luego. Buenas noches.